Es una disciplina científica que se encarga de estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales que se cambian o se modifican a partir de los contextos escolares. O de los contextos educativos. Mientras que la sesión pasada pues, revisábamos lo que eran los fines y las metas del acto educativo. Sí, vimos el aprender a hacer, el aprender a hacer. El aprender a conocer y el aprender a convivir. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema un poquito rasposo. ¿Por qué? Porque vamos a establecer el concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje. También quiero que puedan ustedes contemplar revisar una alternativa que tengo de presentación, en la cual ustedes encontrar en lo que es Hola, vamos a continuar con proceso de enseñanza-aprendizaje. Algún reforzamiento a la teoría que se dio. Esa teoría ya lo tienen en el contenido mínimo para el examen, ¿no? Ya lo tienen. Bien, comenzamos. Hola, muy buenas tardes, queridos alumnos de la materia de Psicología Educativa 1. Nos encontramos en una emisión más. Tengan ustedes buenas tardes y bienvenidos a esta su clase virtual. El día de hoy vamos a traer a colación los temas que hemos estado revisando en estas últimas dos sesiones, tanto el concepto de psicología educativa como los fines y las metas del acto educativo. Como recordarán, la psicología educativa es una disciplina científica que se encarga de estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales que se cambian o se modifican a partir de los contextos escolares o de los contextos educativos. Mientras que la sesión pasada pues, revisábamos lo que eran los fines y las metas del acto educativo,
Sí, vimos el aprender a hacer, el aprender a hacer, el aprender a conocer y el aprender a convivir. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema un poquito rasposo. ¿Por qué? Porque vamos a establecer el concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje. También quiero que puedan ustedes contemplar, puedan revisar una alternativa que tengo de presentación, que la pueden ustedes encontrar en lo que es una plataforma virtual llamada Prezi, ¿sí? Que también es una alternativa de la enseñanza. Ahora que estamos hablando acerca de las tecnologías, como digamos un esquema pues diferente. Así que vamos a comenzar con la materia. Vamos a comenzar con la materia. ¿Sí? Perfecto. Vamos a checar. Tenemos... A ver. Listo. Ok, tiene que haber un cambio, sí, ya. Tenemos aquí lo que es esta presentación de esta red. Que le podemos encontrar en internet, denominada Prezi, que es una alternativa pues muy padre, como muy vistosa con respecto a cómo se hacen las diapositivas. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. ¿Sale? El tema del día de hoy, el que vamos a analizar, es los aprendizajes y la enseñanza, es decir, el proceso que se inicia en el momento de que nosotros somos agentes educativos en los contextos educacionales. Su servidor, el psicólogo Ricardo Centeno de la Riva, psicólogo educativo con especialidad en orientación educativa. ¿Sale? Vamos a analizar los principales conceptos. El principal concepto que tenemos con respecto a lo de enseñanza-aprendizaje son definir primero qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o un hecho complejo. Es decir, una serie de pasos que se van a ir desarrollando, ¿sí?, en el transcurso de una determinada actividad. Cuyo objetivo es el logro de alguna meta. Mientras que el aprendizaje es un proceso, ¿sí?, un proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, valores, como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, la observación. Me parece esta definición una definición pues bastante
completa, porque sabemos que el aprendizaje es un fenómeno en el que a partir de los conocimientos previos que se tengan, ¿sí? Los seres humanos incorporamos aquellas conductas, valores, como parte de la instrucción o la experiencia, ¿sí? Y que van a modificar de alguna manera a mejorar lo que son las destrezas, habilidades y conocimientos. El método de enseñanza es el proceso a través del cual, no lo puse acá, pero se los comento, la enseñanza es el proceso a través del cual los adultos transmitimos la cultura acumulada a las nuevas generaciones con el objetivo de desarrollarles sus potencialidades, habilidades, destrezas o conocimientos. Por eso es que esto de la enseñanza y el aprendizaje van muy ligados, porque las dos definiciones comparten ciertas características que las ligan mutuamente. El proceso de enseñanza-aprendizaje, como dice el título y como también dice su programa, nos habla acerca de los contextos en los que se da el acto educativo. Sabemos que la educación se encuentra presente desde el nacimiento hasta la vejez. Nunca dejamos de aprender, por lo tanto, nunca dejamos de instruirnos. Sabemos que la educación es un proceso permanente, constante, que involucra todas las edades y que tiene por el objetivo el desarrollo individual como colectivo, en tanto que el aprendizaje es el acto. No sé si me voy explicando. El aprendizaje es en el momento en el que esta educación está sucediendo. El aprendizaje es el momento en el que la educación se está modificando, se está dando. ¿Sí? El aprendizaje solamente se va a comprender como una actividad, mientras que la educación se va a comprender como un hecho constante durante toda la vida. El aprendizaje solamente puede ser momentáneo. Aprendí las tablas de multiplicar de manera precisa, mientras que la educación es un proceso constante, ¿no? Entonces, ese aprendizaje ese proceso en la actualidad de nuestras sociedades contemporáneas ya no solamente dependen de lo que es la familia, como una institución, ¿sí? Encargada de transmitir ciertos patrones comportamentales, sino que se va a dar tanto en ambientes formales como no formales, como informales. La educación se encuentra presente en todos los momentos. Pero vamos a analizar, como ya sabemos que la educación se da en todos los momentos, en qué momento la educación se convierte en una institución, por lo que esto nos obliga a definir primero qué es la institución.
Desde la antropología nos dice que las instituciones o la institución es la práctica social más o menos rutinaria, ritualizada. Son todos aquellos sistemas simbólicos o culturales que se imponen a los actores como hechos que preceden una acción. ¿Sí? En pocas palabras, la institución se va a entender como los comportamientos compartidos que se dan como válidos dentro de una sociedad o un conjunto de sociedades. Por ejemplo, podemos saber que la familia es una institución. ¿Por qué? Porque tiene unas características culturales determinadas, ¿sí? Es decir, papá, mamá, hijos. ¿Qué es lo que vamos a entender como la familia tradicional? Sabemos que hay otras familias. Sin embargo, no dejan de serlo, ¿sí? No deja de ser un conjunto de sistemas simbólicos que imponen a los actores hechos que serán como ciertos o que serán como válidos, ¿sí? Desde la política, la institución se entiende como un conjunto de marcos y procedimientos constituyentes a la soberanía de una nación que permite se regulen conflictos y se tomen decisiones legítimas, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros traspolar estas definiciones en el contexto de la educación? Podemos traspolarlas de la siguiente manera. La educación es, como institución, entendida como institución, la vamos a saber como aquellas organismos institucionales que van a dictar una serie de marcos y procedimientos, ¿sí? Que van a permitir generarle a los individuos ciertas prácticas sociales más o menos rutinarias y ritualizadas, ¿sí? Es decir, la educación a través de la institución lo que propone es formar seres humanos que estén ad hoc con lo que la sociedad dominante en ese momento estipule como válido, ¿no? Entonces, entiéndase la educación como un instrumento institucional o un instrumento que utilizan las instituciones para formar ciudadanos, ¿sí? Para formar sujetos que tengan prácticas comunes, ¿sí? Impuestas mediante marcos de procedimientos que regulen su comportamiento dentro de las sociedades. En pocas palabras, sabemos que eso es la educación como institución, ¿no? Aquellas organismos que se van a encargar de dictar procedimientos y que van a generar prácticas sociales o comportamientos comunes los unos con los otros. Para eso se educa, para formar a los ciudadanos dentro de un
órgano o organismo social. ¿Sí? Entonces, como la educación dentro de las sociedades se va a dar a través de un proceso institucional que va a dirigir la socialización. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el objetivo de este proceso de enseñanza y aprendizaje? Formar seres humanos o generar humanidad, ¿no? Volver al género humano lo que es humanos, no animales. Sino mediante las instituciones generar seres humanos estilo maniquí que obedezcan y sigan, ¿sí? El común denominador dentro de la sociedad. Por lo tanto, vamos a entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje busca la adquisición de nuevos conocimientos, ¿sí? Mediante la transformación de los previos. ¿Qué significa esto? ¿Quién va a formar a los sujetos? Inicialmente la familia, ¿sí? Se forma a partir de estos conceptos. O sea, se adquieren nuevos y se transforman los previos. Según Piaget, la idea de construcción del conocimiento está fabricado mediante la adopción, ¿sí? De una serie de realidades, ¿sí? Una serie de realidades que ya están determinadas por la sociedad, pero que el sujeto va a acomodar y asimilar para poderlo aprender. La realidad está dada, la sociedad está configurada y venimos en una sociedad previamente configurada en la que aprendemos mediante un proceso de adaptación en la que acomodamos. ¿Qué significa la palabra acomodar? Más que modificar los esquemas que ya tenemos, sino que lo que se hace es incorporar esa realidad a una serie de catálogos o categorías a nivel mental, ¿sí? A nivel mental, que se van ordenando con respecto a lo que se nos presenta dentro de esa realidad social. ¿Sí? Es decir, se nos presenta la realidad social tal X, y entonces los sujetos lo que hacemos es apropiarnos de esa realidad X e irla catalogando ¿sí? Acomodando en lo que ya tenemos previo como conocimiento. La asimilación completamente es cuando nosotros aceptamos, ¿sí? Aceptamos que esa realidad es válida o es verdadera o es cierta.
Los bebés cuando nacen, ¿sí? Cuando nacen, no nacen con todos estos elementos, sino que nacen ya en una estructura social determinada. Son los adultos los que guían este proceso en el que el niño asimila esos conocimientos. Es decir, si tú pones un bebé frente a una pared blanca, o un pizarrón blanco, no te va a saber distinguir tonalidades de blanco, sino que simplemente los adultos son los que guían ese proceso en el que el niño a nivel cerebral va a ir organizando tonalidades de colores. Como tonalidades de personas, el militar, el maestro, ciertas conductas, ciertos patrones de comportamientos correctos e incorrectos, ¿sí? Los acepta, ¿sí? Por eso se llama asimila, ¿sí? Asimila porque los acepta, los entiende como válidos y luego los acomoda en una especie de catálogos que tiene a nivel cerebral. En el momento de que ese aprendizaje se da, es cuando, por ejemplo, nosotros decimos, yo les digo, piensen en una manzana, y previamente su cerebro va a catalogar los diferentes tipos de frutas que existen y va a sacar una imagen que represente esa, pues esa manzana, porque lo aprendimos previamente, ¿sí? Esto está constantemente en interacción el sujeto y el entorno. Entonces, es decir, la realidad dada y el sujeto que la aprende. Según de Crowley, la idea de actividad básica para el aprendizaje se da a partir de la observación que tenemos de manera inmediata con el entorno, ¿sí? Y también fomentando un espíritu y las ideas de asociación o cuando se asocian las ideas que tenemos de manera previa. Vamos a dejar un espacio de reflexión. El proceso enseñanza-aprendizaje va a depender del enfoque educativo, ¿sí?
ejecutivo tradicional, conquista, constructivista, por competencias. Pues ustedes quieren que van a ir adecuando según ese enfoque el para qué, ¿sí? El qué, ese es que este va a depender del enfoque en el que nos dirijamos, ¿sí? Del enfoque en el que estemos. Y que va a ubicar los objetivos, los contenidos, la metodología, la evaluación, las estrategias de aprendizaje con las cuales intentamos modificar esa realidad para hacer de... ¿verdad? ¿Sí? Cuyo docente o capacitador guía al alumno o operador en un aprendizaje basado en la realidad, más que problemas, el proceso de enseñanza. Tiene que ver con estos 4 elementos importantes, quizás se los pregunté en mi proyecto, estos elementos importantes y que van a guiar a las estrategias para que esa realidad sea fácilmente... 5 minutos. Muy lenta. Se corta. Si pagamos nosotros más, un poco más alto, ¿nos mejorará? Estamos con 400 ahorita. Pero es teléfono, cable e internet, ¿ve? El internet un poco más veloz, digamos. A ver, abrigo cuánto puede ser. Ahora sí. ¿Cómo? Por lo menos este mes más por las cosas. Después, aunque la quitamos. Ya no estamos, ¿eh? El proceso de socialización. El proceso de socialización, sabemos que nosotros como especie humana tenemos una constitución humana. Jóvenes, por motivo de internet que está entrecortando, vamos a suspender acá. Buen fin de semana, descansen. Hasta la próxima semana, muchachos. Que les vaya bien. Chao, 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 chao. Los primeros grupos. Humanos